Vivimos en un mundo de contradicciones. Mientras una buena parte del mundo no tiene que comer, otra bota una cantidad de comida enorme en sus refrigeradores o en sus cadenas de distribución de comida. La seguridad alimentaria es algo que nos conecta con distintas necesidades. Primero con la disponibilidad, cómo hacemos para que haya alimentos. Por otro lado, el acceso, cómo aseguramos que cada uno de nosotros pueda llegar a ese lugar. Pero también tiene que ver con nuestra capacidad de nutrirnos de ellos, porque una cosa es comer y otra muy distinta es nutrirnos. Esta conversación está capturando las agendas globales, en parte por los desafíos asociados al cambio climático y también aquellos que están asociados más bien a problemas humanos como la desigualdad. Ese será el capítulo de hoy. ¿Cuál es nuestro escenario en Chile? ¿Cuáles son nuestros desafíos? ¿Y de qué manera los estamos viendo o no y están o no presentes en nuestra agenda? Bienvenidos todos a Hélice. Como planteábamos al inicio, este es un problema complejo. Tiene distintos incentivos, tiene distintas formas de aproximarse y por lo mismo necesita soluciones que también sean complejas y que articulemos colectivamente. Y es por eso que, como siempre, en Hélice tenemos tres grandes invitados para discutir eso. Bienvenidos los tres, gracias por estar en este programa. Y los paso a presentar. Gustavo Enríquez, académico de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Universidad Católica, bienvenido. Daniela Acuña, subdirectora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA, bienvenida. Hola, gracias. Y María José Vergara, gerente de gestión social de la Red de Alimentos, bienvenida. Hola, Paloma, muchas gracias. Este programa aborda un problema de estos tiempos que es un problema grande y que tiene, como decía, distintas formas de comprenderse. Y es por eso que quisiera ver desde dónde miran y para eso los queremos invitar a hacer un juego. En Hélice nosotros les vamos a plantear una especie de nube de conceptos y la idea es que ustedes elijan uno que los interprete, que los llame, que los interpele, que les parezca interesante para poder hablar del problema de la seguridad alimentaria. Y los conceptos son disponibilidad, riesgo, comercio, acceso, vulnerabilidad, logística, cultura, infraestructura. Y quiero partir contigo, Gustavo. Yo veo que falta el punto más clave para mí de seguridad alimentaria para discutir en Chile. Pero tienes que elegir uno de estos, así que habla de los fenicios. Lo voy a decir, que es la obesidad, ¿ya? Entonces, dado lo que está ahí, vulnerabilidad quizás. ¿Por qué la seguridad alimentaria está asociada a la obesidad y por lo tanto a la vulnerabilidad? Bueno, la vulnerabilidad es un tema curioso que tenemos ahora en Chile porque las estadísticas actuales muestran que ha aumentado la inseguridad alimentaria. Hay muchas medidas de inseguridad alimentaria, pero en términos de lo que perciben las personas. Y eso es un tanto sorprendente para un país como Chile, dado el nivel de desarrollo y de bienestar que ha alcanzado. Los últimos indicadores hablan de 18-20% de la población con problemas de acceso a la alimentación. Y eso es vulnerabilidad. Y por otro lado, eso se relaciona con la obesidad infantil, que es la que más me preocupa, porque eso también refleja vulnerabilidad por falta de acceso a una alimentación adecuada por parte de los sectores más vulnerables de este país. Totalmente. Además, este año pudimos ver cómo se ha integrado la obesidad como parte de las formas de medición de la pobreza y cómo la obesidad tiene una serie de vulnerabilidades asociadas en el futuro, en la ruta de la vida de una persona, es predictor de varias otras vulnerabilidades también económicas y de acceso. Así que súper interesante el punto. ¿Cuál es tu concepto, Daniela? Sí, había pensado vulnerabilidad, pero ya que lo ocuparon, no, si es el problema de ser segunda, ¿viste? ¿Y para qué decir? No, bueno, ahí vemos. Pero me voy a quedar con disponibilidad. ¿Por qué? Porque disponibilidad tiene que ver con cuáles son los alimentos que tenemos disponibles para la población, y ahí la población vulnerable y no vulnerable, y tiene que ver también como con el rol de la producción agrícola. O sea, cómo hacemos que esta producción permita tener la disponibilidad de alimentos que necesitamos para la seguridad alimentaria. ¿Cuál es tu tema?
Yo me voy a sumar a las palabras de mis ¿Vas a compañeras. agregarlas Entonces a voy ti? a poner vulnerabilidad, disponibilidad, y como me quedé, porque vulnerabilidad también era la mía, también obviamente voy a hablar de acceso. Hoy día hablábamos de temas de obesidad, hablamos también de inseguridad alimentaria por acceso, pero no nos olvidemos que la inseguridad alimentaria es acceso a alimentos inocuos, nutritivos y que en el fondo te permitan llevar una vida Lo que está muy saludable. relacionado con lo que plantea Gustavo. Efectivamente, con la obesidad. Y resulta ser que hoy día en Chile lo que al menos nosotros percibimos es que se ha precarizado la alimentación. La gente come lo que puede, no lo que debe, Necesita. quizá, o lo que necesita. Entonces, para mí tiene mucho que ver el acceso a la alimentación con un tema de vulnerabilidad y sin duda también que nos podemos playar después con un tema de cultura. Hoy vivimos como una paradoja que está de alguna forma implícita en todas las respuestas de ustedes, y es esta idea de que tal vez nunca habíamos tenido tanta comida alrededor, como tanta, voy a decir, abundancia, pero también tanta abundancia a alimentos muy poco nutritivos. Y eso está teniendo una expresión muy concreta en las tasas de obesidad actuales y las que están proyectadas a 2050 en Chile. Al mismo tiempo somos muy malos gestionando nuestro refrigerador. En los países más desarrollados es mucho más escandaloso, pero cuando uno ve la ruta de pérdida de alimentos, nuestros refrigeradores son una buena explicación de dónde se pierde mucho del alimento. Y por lo tanto, y al mismo tiempo hay mucha gente que no tiene que comer. Y vivimos en este planeta donde todas esas realidades son al mismo tiempo ciertas. ¿Cuáles son para ustedes algunas claves que nos permitirían empezar a desanudar este asunto? No sé quién quiere tomar esa respuesta. A ver, yo creo que bueno, que hay que visibilizar el problema, que creo que ese es un tema importante, porque mientras no se vea como un problema no se va a abordar. Entonces, que la gente entienda que la comida que está ahí, que se está perdiendo, significan recursos, no solamente económicos, sino que también nutricionales, que también tienen implicancia en términos ambientales, o sea, todos los recursos naturales que se usaron para la producción de esos alimentos, las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el concientizar sobre eso ya es un primer paso para que esté en la agenda pública y empezar a discutir como lo estamos haciendo ahora. Y después, bueno, vienen muchas distintas medidas que se pueden tomar, desde toma de incorporación de tecnologías en la producción agrícola, de mirar la producción también de una forma distinta, y ya en el tema de la comercialización y el consumo, también medidas que quizás son muy básicas, pero que por ejemplo, fomentar la donación de alimentos, cambiar hábitos en las casas. Entonces, es un tema muy multisectorial, institucional, y que creo que necesita un trabajo muy coordinado también. Daniela ha mencionado 2 veces agrícola, pero nuestra vulnerabilidad, sobre todo de nutrientes hoy día, no está de la mano de los agrícolas, está generalmente de la mano de los ultraprocesados. ¿Sirve para la seguridad alimentaria tener la cantidad de disponibilidad de alimentos ultraprocesados que tenemos hoy día, Gustavo? Es una buena pregunta. Esto de los ultraprocesados es parte es como una enfermedad del desarrollo, ¿no? La industrialización de la industria agroalimentaria es lo que un poco explica que bajan los precios de los alimentos, y eso mejora mucho el acceso. Entonces, esa es la parte muy buena que tiene este proceso, pero asociado a ese proceso que desde largo plazo es que son alimentos más baratos, pero no necesariamente más nutritivos. Y esa es la parte negativa, y hay que hacerse cargo del tema también. Yo los quiero invitar a profundizar sobre todo esto que hemos planteado en términos generales en nuestra mesa. Volvemos en el ICE para hablar de este tema apasionante y difícil que es la conversación sobre seguridad alimentaria, y quisiera retomar algunas de las cosas que se dijeron en el primer bloque, aludiendo a otras dimensiones que también son relevantes. Por ejemplo, los efectos climáticos que tiene todo el sistema alimentario, que está muy medido por los científicos en el mundo. Y a eso quiero agregarle, o sea, una cosa muy concreta es que los humanos, para producir nuestros alimentos, generamos muchos gases de efecto invernadero y una enorme huella ecológica sobre el planeta.
Otra cosa concreta es que para producir la misma cantidad de alimentos que producíamos eventualmente antes, los recursos ya no están disponibles ni en los mismos lugares ni en las mismas cantidades. Y con recursos me refiero, por ejemplo, al agua. Entonces, Chile, por ejemplo, tiene ya décadas de mega sequía que ha hecho que haya menos disponibilidad de agua, pero además que se produzca un proceso de desertificación territorial que ha hecho que, empujado actividades agrícolas que antes se desarrollaban en una zona, ahora están en otra zona, ¿no? Entonces, la cosa solo se pone un poco más difícil. Y desde ese punto de vista me encantaría saber qué rol juega en la conversación sobre seguridad alimentaria la transformación global que está produciendo el cambio climático. No sé quién quiere partir. Que hay que entender que está pasando un proceso como global muy importante, porque hay 2 países que están creciendo mucho y tienen prácticamente 2/5 de la población mundial, que son India y China. Claro. Ellos, al igual que todas las personas del mundo, Necesitan comer. No solo necesitan comer, sino que cuando tienen más plata empiezan a comprar más proteínas. Y ¿cómo se llama? En China son cerdos, y ese cerdo necesita soja, que se produce en Argentina, que se produce en Paraguay, que se produce en Brasil, y termina siendo consumida como cerdo. Y entonces la huella en términos de gas invernadero ha ido aumentando, y muy fuertemente, porque no es como que si Chile aumenta la demanda a nivel global, es muy chiquito. En lo que está pasando a nivel global por el aumento por el crecimiento de India y China es muy importante en términos de la huella que tienen los sistemas agroalimentarios en gases de efecto invernadero. Igual es curioso porque ¿quién habría creído que el desarrollo iba a ser un problema tan grande? O sea, todos los humanos tendemos a querer que todos estemos mejor, pero resulta que mientras más personas están mejor, todos de alguna forma podemos llegar a estar peor en términos de la administración de recursos. Y me encantaría saber cómo eso de alguna forma está golpeando también a los sistemas agroalimentarios. Sí. A ver, efectivamente, la agricultura en todas partes del mundo es muy dependiente del clima. O sea, eso es como que nunca hay que olvidar eso. Y en Chile, además, somos un país altamente vulnerable al cambio climático. Cumplimos con 7 de los 9 criterios que establece la Convención de Naciones Unidas. Y eso se ve. O sea, la agricultura ha tenido que, por un lado, ir cambiando y adaptándose, y como tú decías, ir cambiando un poco los territorios donde se producen distintos temas. Pero también desde la política pública hay un rol que tiene que ver con cómo nos preparamos a eso y cómo generamos las mejores condiciones para que haya una mejor adaptación al cambio climático. Y ahí desde poner a disposición tecnologías de riego más eficiente, programas donde se generen nuevas variedades que están más adaptadas al cambio climático y por lo tanto que van a funcionar mejor en este nuevo contexto. También cómo levantamos las alertas agrometeorológicas para prepararse frente a un evento climático extremo y que de esa forma no se vaya perdiendo esa producción. O sea, también cómo manejamos eso para asegurar esta continuidad de la producción y por lo tanto de los alimentos disponibles para la población. Hemos tenido otros capítulos de Hélice que han abordado particularmente la capacidad de modificar genéticamente los alimentos para hacerlos más resistentes a las transformaciones climáticas que hay hoy. Veíamos, por ejemplo, el caso de este arroz modificado genéticamente que permite resistir las grandes inundaciones. Revisamos el caso de Bangladesh, por ejemplo, que una gran cantidad de población quedó de un día para otro sin arroz, que era estructural para sus alimentos, y gracias a esta modificación genética pudieron hacer mejor frente a la variabilidad, a las inundaciones y a la falta de agua que había producto del cambio climático. Pero hay una cosa que está en la conducta humana y que es un poco a lo que te dedicas tú, María José, en la red de alimentos, y es cómo hacemos para evitar esta conducta que describía Gustavo propia de los países que se van desarrollando, que es la pérdida de los alimentos. Y qué tan posible es que iniciativas como las que representas tú avancen y prosperen también en la conducta cotidiana de todas las personas. Mira, bueno, la red ya lleva 15 años operando con el rescate y redistribución de alimentos. Somos el primer banco de alimentos de Chile y una de las cosas que a mí me genera mucha curiosidad es que nosotros siempre hablamos de que en Chile no hay data, y lo hablas también tú en los reportajes, en las entrevistas, en
en los artículos. ¿Y qué mejor data que lo que ha rescatado y redistribuido la red de alimentos en estos últimos 15 años? O sea, nosotros llevamos 99 millones de kilos de alimentos rescatados desde el año 2010. Anualmente rescatamos más de 15 millones de kilos de alimentos, en donde la mitad, al menos 45, 43%, es del mundo agrícola. Es decir, ahí pasan dos cosas, en el fondo, pasan dos curiosidades o dos cosas que uno podría sentarse a pensar, ¿cierto? ¿Cuánto estamos produciendo? Y hay distintas metodologías y estudios que miden lo que se produce, lo que se exporta, lo que hay en inventario versus lo que se consume, lo que se exporta, etcétera, etcétera. Pero ¿cuánto estamos produciendo que se puede comer, digamos? ¿Ya? Porque si nosotros estamos hoy día con 7 millones de kilos anuales de rescate agrícola, es porque esos 7 millones de kilos se produjeron y no se iban a consumir. Gracias al modelo virtuoso del rescate y redistribución, hoy día se permite que esos 7 millones de kilos de alimentos al año estén puestos en la mesa de una persona que hoy día no puede comprarlos. Y eso es muy virtuoso porque hace un sistema agroalimentario justo y sostenible, ¿cierto? Pero entonces esas son las preguntas que uno dice, ¿cómo? Por un lado tienes eso, y por otro lado tienes un poco lo que hablaba la Dani de patrones de consumo. O sea, es evidente que cuando tú tienes acceso a una comida al día o 2 comidas al día, no te vas a comer una manzana y una naranja, te vas a comer un té con un pan, probablemente, que es lo que puedes comprar. Y eso termina generando lo que dice Gustavo, que finalmente altos índices de obesidad y de malnutrición. Oye, me encantaría que avanzáramos un poco y aprovecho a ver si pueden poner una noticia que quería compartir con ustedes. El informe Future of Frozen Food 2025 reveló un alza de 54% en el consumo de alimentos congelados en las generaciones más jóvenes, millennials y Z. Bueno, los millennials ya no son tan jóvenes. A uno le gustaría que fueran jóvenes todavía, pero no. Mientras que estos productos ya representan el 12% del gasto mensual en alimentos de hogares, lo que demuestra el inicio de un cambio de hábito de consumo impulsado por nuevos estilos de vida acelerados, ofreciendo alternativas concretas para planificar porciones y extender la vida útil de los alimentos. Meto esto a nuestra juguera muy, muy difícil, porque me encantaría saber si esta solución que ha significado, por ejemplo, la red de alimentos en la redistribución de cosas que sí son nutritivas para otras personas, es sensato creer que es escalable. ¿Cuál es el modelo? ¿Con qué incentivos económicos e incluso humanos necesitamos para disminuir la pérdida de alimentos y poder alimentarnos con mayor calidad? Gustavo, Daniela, el que quiera que vaya aquí. Bueno, yo tomaría la noticia, ¿no? Y explicar un poco que no está pasando nada nuevo, es parte del mismo proceso, ¿no? De qué es lo que pasa, que es normal un país como el nuestro se hace cada vez más desarrollado, los salarios son más altos, el costo del tiempo es cada vez más alto. Para ponerlo en términos bien concretos, me acuerdo de mi abuelita que me servía 4 platos, ensalada, sopa. Dios la bendiga, obviamente ya no está acá. ¿Ya? ¿Y qué es lo que significa eso? Que ya no tenemos esas abuelitas que preparan 4 platos. Y cada vez es más caro acceder a alimentos nutritivos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cada vez más común? Acceder a alimentos ya preparados. Y entonces eso puede aparecer como noticia, pero es parte del mismo proceso. Es cada vez más caro tener una buena alimentación nutritiva y por eso vemos que aumentan las tasas de obesidad. Preguntaba lo de los incentivos y ¿qué impactos podría tener una política pública, un impuesto, una exención de impuestos en que estas conductas cambiaran. Porque si al final, cuando tú hablas del costo del tiempo y la forma de la vida, hay que alinear los costos con el modelo que nos es más funcional también. Entonces, ¿cómo podríamos diseñar un modelo colectivamente que apuntara a mayor seguridad alimentaria en el amplio sentido de la palabra, también desde la perspectiva nutricional? ¿Sabes qué? Yo separaría como para poder, no sé si están de acuerdo conmigo, pero para poder hablar del tema a escala y no a escala, o qué tiene que ver con un cambio cultural y qué tiene que ver con cambios normativos quizá. Hace súper poquito salió en el Mercurio cómo los cambios normativos que apuntaban a disminuir la obesidad no han tenido ningún efecto. Entonces, ni siquiera la ley de los sellos, porque sí, también... O sea, lo que estuve viendo que no habían tenido como efecto en las tasas de obesidad. Entiendo que los sellos sí han servido para algo, pero he visto distintos Entonces, yo estudios distinguiría acá entre la pérdida y el desperdicio, que es una distinción medio lateral, pero creo que es oportuna. La pérdida se genera a nivel
industrial, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la conducta, entre comillas, de las empresas, la conducta de producción. Y el desperdicio es a nivel hogar, ¿ya? Entonces, yo creo que en el fondo, si tú quieres generar un cambio, tienes que apuntar a las dos líneas, pero con herramientas distintas. Puede ser que los cambios normativos influyan mucho en la pérdida y los incentivos tributarios y quizás los incentivos de innovación en tecnología para desarrollar nuevas tecnologías de producción o de cosecha, no tengo idea, o en la cadena de suministro. Podrían hacerse muchas cosas en términos como más estatales, por decirlo de alguna manera, y desde el mundo de la academia también creo que sería súper relevante generar más estudios, más información. Para transformar a gran escala. Para transformar a gran escala. Pero a nivel domiciliario, a nivel hogar, es sin duda un tema educacional y un tema también de acceso producto de las inequidades económicas. O sea, hoy día estuve ayer leyendo muy a la rápida, hoy día el ingreso promedio son 800 y tantos mil pesos y la canasta básica son 70.000 pesos. O sea, si una persona trabaja en una casa, 4 canastas básicas ya le llevan el 30% del sueldo y tiene que terminar de pagar arriendo y tiene que pagar transporte y entonces, ¿qué comes con eso? Entonces, por un lado, claro, efectivamente un cambio Por eso cultural. plantea lo de los impuestos, no voy a decir una tontera, exención de impuestos a los vegetales. No sé, o sea, como, ¿qué se hace para alinear el propósito con las condiciones de borde que tenemos hoy día en Chile? Daniela, Gustavo, no sé qué se les ocurre. Sí. Yo creo que a nivel quizás, obviamente gubernamental, de política pública, por un lado, por temas de seguridad alimentaria, hay programas que han sido exitosos igual, aunque como por ejemplo los programas de alimentación escolar, ¿ya? O sea, como que de repente uno los da por sentados, pero son políticas públicas que son de Estado y que en el fondo tienen un rol muy importante. Y que no son la norma en todo el mundo. Y que no son la norma en todo el mundo. Exacto. Entonces, eso contribuye a la seguridad alimentaria y los chicos que están en esas escuelas muchas veces es la alimentación que tienen. Claro, ojalá se pudiera extrapolar, crecer, no sé, pero ahí hay una política pública que tiene un foco en seguridad alimentaria. Por otro lado, como ya desde la disponibilidad de alimentos, también cómo fomentamos que haya más alimentos saludables disponibles. Entonces, por un lado, por ejemplo, el tema de los sellos es un desincentivo a los alimentos no saludables, pero también podemos incentivar la producción de alimentos más saludables y la disposición de lugares de comercialización de estos alimentos más saludables, que también existen esas brechas que en ciertos territorios no hay una verdulería, no hay exceso. Entonces, ¿cómo generamos que hayan mercados locales? Bueno, que principalmente hay muchas iniciativas a favor de las ferias libres, sí, ese tipo de tratando cosas. justamente de Eso, avanzar entonces, en eso. Claro, se trabaja con las ferias libres, nosotros desde el Ministerio de Agricultura se generan estos mercados campesinos, entonces ver cómo también llevar estos alimentos más saludables a la población, además de, bueno, muchas otras medidas que se pueden... Cadenas cortas. Claro, cadenas cortas. Sí. Gustavo. Sí. No, estoy... Sí, no, pero digo, además, si complementa. se te ocurre otra. Es que lo que pasa es que a mí me gustaría un poco, me pierdo un poco la discusión porque hemos puesto hartas cosas, está como los desafíos de obesidad, nutrición y el desafío de las pérdidas. Entonces yo no sé por cuál agarrarme, pero como por ser consistente con lo que estaba hablando, yo por lo menos me agarro de la obesidad. Y el tema es muy multidimensional, y entonces estar tratando de buscar balas de plata no tiene sentido, hay que atacarlo por todos lados. Entonces, por ejemplo, el precio de los alimentos, el acceso a la feria libre, los costos de preservación de los alimentos, etcétera, es muy multidimensional, tener la conciencia, Entonces, en el fondo, es un tema tan complejo que hay que tirar todas las balas, digamos. Hay que atacarlo, hay que jugárselas con todas las balas. De todas maneras. Oye, vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Voy a tomar tu pañuelo y vamos a enfocarnos particularmente en la pérdida de alimentos y qué incentivos podrían ayudarnos un poco a disminuir eso y a disponibilizar. Nosotros somos productores de este tipo de productos saludables que estamos mencionando y exportadores. Necesitaremos incentivos para más bien volcar la mirada hacia adentro en vez de estar mirando tanto hacia afuera. Son algunas de las preguntas que dejo acá. Vamos a una pausa y volvemos con más de Hélice. Volvemos en este programa que realmente aborda un tema apasionante, además vital. Si no comemos, nos morimos. Entonces,
Quisiera volver con esta invitación que les hacía antes de partir y es con un dato concreto. La FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estima que cada año se pierden 1.300 millones de toneladas de comida, lo que representa un tercio de los alimentos disponibles para el consumo. A nivel local, un estudio de la UDLA indicó que se pierden 5,2 millones de toneladas de comida, 68% frutas y verduras producidas quedan fuera de consumo, lo que de alguna forma recoge lo que tú planteabas. ¿Qué podríamos hacer para mover y transformar un poco estos indicadores a favor de los otros problemas que tenemos? Efectivamente, como decía Gustavo, hemos hablado por un lado de la inseguridad de estar nutriéndonos mal y ahora estamos hablando de la disponibilidad. ¿Cómo uno cruza los dos problemas y resuelve tal vez ambos? A ver, yo creo que tal como hemos dicho, es un problema que no tiene una bala de plata, no tiene una solución, es muy multidimensional, involucra a toda la cadena agroalimentaria y por lo tanto hay que ir como analizando punto por punto, desde identificar dónde y por qué se están produciendo esas pérdidas, o sea, desde, no sé, pues porque el mercado te pide la manzana que sea perfecta y tuviste una helada y la manzana no es perfecta y no la pudiste vender. Y esa tiene todo el valor nutricional, pero no va a llegar al mercado. Tú recibes muchos de esos alimentos que no son tan bonitos. Pero o sea, yo invito a toda la gente a mirar nuestras redes sociales, a ver nuestra página web y los alimentos que nosotros recibimos desde el mundo agrícola están en perfecto estado. En el invierno nos llegan los cítricos, que es fundamentalmente limones, mandarinas. Tenemos una producción bastante importante de mandarina en este país y las mandarinas llegan enceradas, son mandarinas de primer nivel. Sí, no lo estoy mirando en serio, en menos, sino poniendo en valor lo que estás diciendo tú, que tenemos culturalmente este problema con la perfección, que es un problema. Son absolutamente perfectas las cosas que recibimos, por eso te digo, no sé. Claro, no sé si es un tema de perfección, pero es como de estándares del mercado que tiene que ser de este tamaño y no de este. Y, calibre. Claro, calibre, color, cosas de ese estilo. Entonces, ahí hay un cambio que se puede hacer y que tiene que ver con preferencia de los consumidores, pero también de cómo los compradores pueden establecer esos requerimientos. Y también cuando éramos chicos, uno comía lo que había en la temporada. Uno no comía mango ni piña. Sí. Eso es algo que uno podría volver a asumir como una posibilidad en un mundo que ya sabemos que tiene más limitaciones, Gustavo. Es que eso que habla tiene que ver con la cultura, ¿no? Si tenemos una cultura alimentaria de saber, estamos en noviembre, esta es la época de, ¿no? Entonces hay que comer eso que sale en noviembre. No la tenemos esa cultura, pero esa cultura se puede crear. Pero la tuvimos a propósito de la escasez. O sea, cuando en el pasado no teníamos ni mango ni piña, uno no comía, entendía que eso no se cultivaba acá. Y también es un poco lo que dice Gustavo, es acortar la cadena. O sea, en el fondo uno... ¿Qué es acortar la cadena? Por ejemplo, uno compra hoy día el ajo que tú compras, viene de China, si no me equivoco. El ajo viene de China, cuando hay producción de ajo a nivel nacional. El tema es que el ajo que se vende en Chile, que es chileno, puede que sea, capaz que me maten por esto, pero puede que sea más feo. El chino es perfecto, es un ajo así de foto. En cambio, el chileno es más desarmado, pero es un ajo chileno. Si yo compro un ajo chileno, voy a estar propiciando una cadena corta, un mercado local. Y si supongamos que vivo en Chillán y el ajo se produce en Chillán, entonces mejor aún, porque ese ajo tiene menos huella al yo consumirlo. En cambio, si yo compro un ajo que viene de China, por razones lógicas, ese se vino en un barco, generó emisiones durante toda no solamente en su producción, sino que en su traslado y en su distribución. Entonces, eso en el fondo... Déjame agregar un poquito de la cadena corta. En Italia, los mercaditos, igual que tenemos mismos mercaditos que acá, allí siempre dice que este viene de la región de la Lazio, de la Toscana, porque el consumidor va a pagar más por ese que vino de Lazio, porque se cosechó más tarde y es más sabroso. Exacto. ¿Ya? Nosotros no tenemos esa cultura, no dice de dónde viene el... Y alegamos mucho porque las frutas y las verduras no tienen un buen sabor como lo tenían en algún momento, ¿no? Sí, igual yo creo que tenemos que entender que no tenemos el mismo mundo de cuando éramos chicos. O sea, ya cambió, ya hay globalización, hay comercio internacional, los mangos y las piñas están súper instaladas en nuestra cultura. Entonces, hay que ir buscando soluciones por distintos lados. O sea, los circuitos cortos, estupendo, y el darle valor a los productos locales, pero también hay que entender que hay una realidad que ya incorpora estos productos, los mangos, las piñas, y que tenemos que ver, bueno, cómo hacemos ahí en términos de seguridad alimentaria, de sostenibilidad, cómo
ir viendo esas condiciones que se pueden ir Ya, dando. pero déjame agregar una colita a lo que estás diciendo, porque efectivamente el mundo ya cambió. Diría que hasta el concepto de globalización ya está medio viejo. Sí, ¿No? o sea, Marcó es viejo. nuestros 2000, ¿ya? Sí, han pasado sus buenas 2 décadas desde entonces. Y hoy día sí sabemos cosas que en esa época no sabíamos. Sabemos del cambio climático, sabemos de las huellas que tienen las cosas, y hoy día también sabemos, porque estamos viviendo eventos y desastres como nunca vivimos antes en el clima, nunca antes, y esto lo dijo Nature, una persona tiene tantos eventos naturales, climáticos extremos como una persona nacida hoy. Ujú. Entonces, dado que también ya supimos lo que pasaba, también podríamos devolvernos, ¿no? O eso económicamente es imposible. Me lleva al tema del cambio climático y quisiera agregar, porque no participé allí, hay que tener una mirada global y local, ¿ya? Hay que entender que el cambio climático tiene ganadores y perdedores, porque a uno le gusta como enfrentar, que va a quedar la embarrada en el mundo, no. Van a entrar millones de hectáreas en Canadá, en la Unión Soviética, que van a ser cultivables que ahora no lo son, ¿ya? Incluso en Perú se espera que los cambios... Y esos son los ganadores, digamos. Sí, y que aumente la lluvia, pero Chile es perdedor. Todos los modelos climáticos es que va a aumentar las zonas semillerías, van a aumentar hacia el Qué sur. buen punto. Y entonces en vez de, o sea, una podemos rezar. Bueno, puede tener su refugio, Podemos digamos. tener distintas estrategias, pero yo diría que un tema una estrategia que hay que atacar es la resiliencia y la adaptabilidad. Y eso y hay que hacerlo permanentemente, porque son cambios que no se van a hacer. Y entonces debiera ser del Ministerio de Agricultura uno de los temas, de los tópicos más importantes para enfrentar. Es interesante ver lo de quiénes van a ganar y quiénes van a perder, porque somos buenos para los discursos generalistas. Y en general, los humanos frente a la tecnología somos muy malos para medir los riesgos. Eso también está estudiado, como que en general es como, Sí. esto va a resolver todos los problemas del mundo, y después nos enteramos de que igual quedaron varias escobas. El problema es estar en el lugar de los perdedores, sobre todo porque estamos en un superciclo donde nos narramos a los chilenos como los ganadores en la era del cambio climático gracias a nuestra disponibilidad de energía solar, gracias a otras riquezas, ¿no? Sí. Pero estas pobrezas no las tenemos tan conscientes a mano, y por lo tanto, me encantaría saber en sus círculos y en sus espacios, desde sus lugares, qué discusiones avanzan sobre darle mayor resistencia a Chile en este contexto. Bueno, desde el punto de vista del rescate y redistribución, nosotros un poco lo conversábamos con Gustavo al principio, o sea, nosotros en el fondo tenemos cuando se disminuyen las pérdidas, no el desperdicio, cuando se disminuyen las pérdidas, los bancos de Las de alimentos... la gran escala. Claro, las de la gran escala, los bancos de alimentos como que tenemos el rol de la seguridad alimentaria, no el rol medioambiental. Los bancos de alimentos convivimos con esos dos roles, el rol de la seguridad alimentaria, es decir, permitir que las personas tengan acceso, pero también el rol medioambiental de disminuir las pérdidas y alimentos. Entonces, cuando... Espérate, voy a hacerte una mínima explicación, que es que cuando se disminuyen las pérdidas de estos alimentos orgánicos, uno frena la generación de metano, que es este gas que se produce en condiciones anaeróbicas cuando no hay oxígeno, que son muy propios de los basurales y que producen emisiones que calientan la atmósfera a una tasa exagerada, 80%, metano 80 y CO2. 80 veces más que el CO2, Sí, el metano. sí. Es que el metano es el Sí, asociado a los orgánicos, sí. por eso quería A hacer. los orgánicos, pero piensa que los bancos de alimentos rescatamos no solamente orgánicos, Claro. nosotros rescatamos lácteos, Claro. proteína, rescatamos abarrote, Claro. alimentos secos, o sea, Total. en el fondo rescatamos de todo. Entonces se genera esta ambivalencia de apuntar a la seguridad alimentaria en el fondo. Y para nosotros, un poco retomando la pregunta que también hiciste al principio, o sea, y lo que comentaba Dani, para nosotros es súper importante que este problema del sistema agroalimentario o del sistema alimentario en general se resuelva desde diversos flancos. Pero hoy día, por ejemplo, hay un tema que es súper relevante y que para nosotros sería de gran ayuda y que favorezca a este equilibrio que generan los bancos de alimentos, que es el tema normativo. Hace varios años ya se hizo una reforma tributaria y hoy día esa reforma tributaria que permite, en el fondo, facilitar, que genera elementos facilitadores del ¿Cómo cuáles? rescate. Ayúdame. Básicamente que las empresas en el fondo que quieran botar alimentos tengan que acreditar que no lo pudieron donar antes de eliminarlo, Okay. ¿ya? O de rescatarlo o de entregarlo. Eso hoy día, por ejemplo, todavía no se aplica. No hay un reglamento que recoja el espíritu de la ley completo porque hay reglamentos más acotados, no hay fiscalización, entiendo, y ahí quizá la Dani nos puede hablar un poquito más, pero entiendo que desde el punto de vista público no hay capacidad tampoco de fiscalización de algo
así. Entonces finalmente... Pero eso movería la aguja. Movería la obvio que aguja. sí. Y como la movió el año 2010, y no nos olvidemos que hasta la creación de Red de Alimentos no había un incentivo tributario, no existía nada Es como que una ley REP. permitiera... Exactamente. Es como una ley REP para O sea, los alimentos. yo creo que ahí el tema normativo sí es muy potente. ¿Qué opinan ustedes? ¿Otra cosa más que nos proteja de la debacle? Sí, yo creo que en términos como institucionales, como de gobernanza pública, igual tenemos una ley de cambio climático que no todos los países la tienen tampoco y que nos hace que, por lo menos desde la institucional pública, el tema del cambio climático, de la adaptación y la mitigación esté instalada en las agendas y que todos los ministerios tienen que trabajar en esta línea y que está en esta obligatoriedad de tener planes sectoriales de adaptación y mitigación para 8 ministerios, creo que son, incluido agricultura. Entonces eso hace que haya un esfuerzo de política pública para la debacle, o sea, para evitar la debacle. Yeah. Importante. Oye, les quiero contar el caso de, volviendo a la cadena corta, ¿no? La Fundación Huertas Comunitarias, que está en distintos barrios, colegios, centros sociales desde 2016 y ha logrado beneficiar a 4.000 familias, sembrando 25.000 plantas, generando miles de porciones desde las cosechas. Tienen 3 ejes centrados en los huertos escolares, urbanos y terapéuticos y busca mejorar la calidad de vida de las personas. Lo pienso también como nos pasa a los ciudadanos cuando escuchamos esto, que las ganas de quedarse sentado en el sillón son infinitas, porque es tan grande el problema, está tan fuera de cambiar la ley, modificar, hacer el reglamento y tantas otras cosas más a nivel global que ustedes mismos han mencionado, que da la impresión de que no tenemos capacidad de movernos, pero hay cosas muy concretas, pequeñas, que se podrían hacer a escala de los desperdicios, que sí podrían transformar nuestra cultura. ¿Cómo ven ustedes que ahí se pueden poner incentivos o mover las agujas? O sea, yo creo que iniciativas como la de esta Fundación de Huertas son súper relevantes, sobre todo en el tema de generar una cultura alimentaria, ¿ya? De una cultura donde se entienda el valor de los alimentos, de dónde viene, y al final generar ese como conocimiento colectivo para poder darle un mayor valor, que ojalá haya menos pérdidas y desperdicio. Ahora, los huertos comunitarios tampoco van a solucionar el problema de la seguridad alimentaria, pero van contribuyendo y van como generando Y descomprimen en algún punto algo. Claro, o sea, por último van a poder tener un acceso a lechuga en 5 familias, ya es algo. Y con mejor sabor. Gustavo, me encantaría saber en relación al problema que tú planteabas, como que jamás habríamos pensado a la primera que un problema de seguridad alimentaria está tan directamente relacionado con el costo del tiempo. Y entonces, me encantaría saber si existe alguna forma de resolver ese problema matemático, entendiendo que efectivamente el tiempo es muy escaso para poder tener acceso, conciencia, cultura. No sé, los italianos con su ajo local. ¿Cómo lo resuelven? Bueno, ellos tienen una cultura culinaria mucho más desarrollada que la nuestra, ¿no? Y lo dijimos al principio, esto de tener la cultura alimentaria, de saber las épocas, qué se come en cada época, ¿no? Me gustaría darte, o sea, como darte una bala mágica, pero lo que pasa es que se requiere innovación. Piénsalo, si lo pensamos en el largo plazo, el refrigerador vino a hacer un gran aporte en nuestros hogares y nos ayudó a reducir las pérdidas. Se necesitan cosas así, ¿no? Cosas como empaquetados, etiquetados, todas esas cosas hay que darle como giros para ver cómo se puede ayudar a reducir los desperdicios. Y también solo para complementar, Paloma, yo creo que tiene mucho que ver con un cambio, un poco como lo decía la Dani, un cambio de patrones de consumo. O sea, nosotros lo vemos mucho, nosotros atendemos aproximadamente 300.000 personas vulnerables en el año. Y voy a poner el ejemplo, ya nos están llegando los duraznos, que están buenísimos, pero voy a poner el ejemplo de las mandarinas. Nosotros entregamos mandarinas a la gente en poblaciones y muchos no quieren la mandarina. Y no la quieren porque ya hay un patrón de consumo relacionado con el pan, con las masas, porque son más llenadoras, con elegir ciertos alimentos versus otros. Entonces yo creo que el gran desafío que nosotros tenemos es cómo hacemos y cultural para que se tomen la once en la noche igual, el pan con el té,
pero le agreguen una mandarina, le agreguen un durazno, dependiendo de la temporada, y que ojalá sea de temporada, el cítrico, el carozo. Yo creo que ahí hay un desafío relevante. ¿Cómo hacemos para que la gente absorba y sepa que es saludable comerse el durazno y que no significa que no coman pan? Saludable y necesario, ¿no? Porque hoy día estamos viendo toda la estela que tiene ese patrón de consumo. Volviendo a lo que planteaba Gustavo, recuerdo el caso de una compañía súper de frontera, ¿no? Se llama Protera, encuentra proteínas utilizando inteligencia artificial en el mundo vegetal para resolver, por ejemplo, el problema, tienen el caso específico de que el pan de molde duraba X cantidad de días y si tú modificas una proteína específica del pan de molde, puede durar el doble. El problema es que la necesidad con la innovación van a una velocidad distinta y la brecha que queda en el medio es lo que estamos tratando de abordar en esa ruta. Vamos a volver en el último bloque de Hélice a conversar sobre algunos de los conceptos que han estado sobre esta mesa. Ya sabemos, en este programa no se tocan temas sencillos y por lo tanto siempre las soluciones son multidimensionales. Volvemos en Hélice. Volvemos en el último bloque de Hélice y sentimos que igual hemos avanzado poco porque es que el problema es tan grande. De hecho, yo quisiera retomar una conversación que estábamos teniendo en la pausa y es que definamos qué es para Chile desde los lentes y la realidad de Chile la inseguridad alimentaria, porque aparentemente no tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. ¿Con qué sí tiene que ver hoy, Gustavo? Expliquemos un poco. La seguridad alimentaria tiene como tres partes, ¿no? Uno es que haya disponibilidad de alimentos, otra que haya acceso a los alimentos y que esos alimentos sean nutritivos y inocuos, ¿ya? Entonces, la parte de disponibilidad de alimentos no estaría en los desafíos de Chile. Sino más bien en los dos. Sino que en los últimos dos, en acceso y que sean nutritivos e inocuos para que no tengamos tasas tan altas de obesidad infantil como las que tenemos hoy día en Chile. Es interesante también lo del acceso, porque uno creería que con plata se compra todo. Pero hay sectores donde no hay problemas de plata, pero sí problemas de acceso a cierta calidad de alimentos, ¿no? Hablábamos recién de las realidades, básicamente de las regiones más al norte, más al sur, donde la disponibilidad de alimentos nutritivos no está tan a mano. Y por eso quisiera invitarlos a revisar algunos de los conceptos que han aflorado a propósito de la discusión de seguridad alimentaria. Prioritariamente la conversación sobre educación, la relevancia que debería tener en nuestra vida cotidiana la conversación sobre nutrición, porque de verdad está debajo de la alfombra, y esta conversación de adaptación que planteamos en distintos momentos del programa también es una que está fuera de la conversación climática. O sea, en adaptación estamos al debe, lo vimos en otro capítulo de Hélice que se llamaba Adaptación, de hecho. Y por lo tanto me encantaría reflexionar con ustedes respecto de tal vez iniciativas que ustedes conocen, que sí hayan podido mover la aguja en esto que sí parece ser nuestro talón de Aquiles en materia de seguridad alimentaria. En Chile, fuera de Chile, en el mundo mundial. Mira, voy a empezar, que Chile ha tenido éxito histórico. Se eliminó la malnutrición infantil, que es un tema gravísimo. O sea, lo del vaso de leche. Exactamente. Y entonces ahí tenemos un gran éxito como país, fue fantástico, eso significó que la gente desde mi generación en adelante no existiera la malnutrición infantil. Y eso le da al país oportunidades insospechadas que no tienen países donde eso todavía es un problema. Eso se me ocurre como rápido, como un ejemplo concreto de una cosa que ha funcionado. Encontrar una política pública específica asociada particularmente al problema de la nutrición en la primera infancia tal vez podría mover una aguja. Sí, sí. Yo creo que en el tema de educación hay que pensarlo como en la cultura alimentaria, cómo generamos esta cultura alimentaria y ahí hay, o sea, obviamente iniciativas a nivel escolares, pero también... Voy a mencionar la Fundación Actuemos, que la conocemos y que ellas trabajan generando cultura alimentaria en colegios, generando con distintos actores. Entonces también esto de conocer de dónde vienen los alimentos, cuál es su valor y al final también el rol que tienen como para nosotros, no solo de que quedemos satisfechos, sino que también de nutrirnos de forma saludable.
Sí. No, yo solamente reiterar el tema normativo. O sea, yo creo que a veces los temas normativos mueven la aguja. Un ejemplo, como que conversábamos hace un rato, es la modificación tributaria que se hizo el año 2010 y que permitió rescatar y redistribuir alimentos y que hoy día nos permite tener al menos un dato concreto, que son 99 millones de kilos de alimentos rescatados en los últimos 15 años. Creo que eso es algo que efectivamente termina moviendo la aguja. ¿Hay algo más en esa materia? Porque yo he escuchado muchas veces en conversaciones informales la idea de que todavía hay muchos límites para que haya menos pérdida aún. ¿Hay alguna otra aguja que se podría mover en esa misma O línea? sea, lo que comentábamos también, que es más bien un tema ya más táctico, pero que sí la bajada de las normativas, los reglamentos, las mesas de evaluación de los reglamentos, que eso se activara rápido. E incluso, como hablábamos hace un rato, la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que la llevamos trabajando ya, yo creo que unos 2 años, por lo menos. Un año trabajando la Estrategia Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos, que ya está a puertas de suscribirse, de firmarse y de instalarse como una política pública. Creo que eso evidentemente puede mover la aguja, porque eso baja en políticas públicas concretas Acelerar un poquito el paso. que propician en el fondo el rescate, la redistribución o evitar finalmente la pérdida. Está esta política pública de los sellos que ha tenido impactos en la generación como de conciencia respecto del daño. ¿Servirán sellos verdes que nos hablen del aporte nutricional? No sé. Es que no me lo atrevo a decirlo, porque esas cosas, yo soy académico, yo te digo, habría que verlo y estudiarlo. Habría que estudiarlo, sí, pero... Y ¿sabes qué? Yo quisiera aportar nada más que yo creo que sirven todas, todo sirve. Sí, yo creo que al final estamos en una posición, como dice Gustavo, que todas las balas sirven. Pero también creo que tenemos que pensar y hacer algunos cruces de información de dónde está la inseguridad alimentaria, porque la inseguridad alimentaria efectivamente es pérdida de acceso a alimentos, sí, pero también es lo que a mí me gusta decirles el hambre invisible o el hambre encubierta, sí, que es esa hambre que sí, no te permite comer alimentos que te sirvan nutricionalmente. Y yo creo que hay un segmento importante de la población, que es las personas que hoy día ganan, por ejemplo, el ingreso medio, que no pueden alimentarse de otra manera. Entonces, si tú le pones un sello verde, un sello rojo o un sello azul, da lo mismo. Da lo mismo. Sí. ¿Gustavo? Sí, es que ahí me gustaría agregar un poco más, porque lo dije al principio del programa. El problema de acceso, me digo como chilenos con problemas de acceso al alimento, en el 2015 eran como 13%, de acuerdo con unas encuestas sencillas de FAO. Y ahora, hacia el 2023, pasado la pandemia, sí, estaba en torno al 19%. Entonces, eso no puede estar debajo de la alfombra, hay que entender qué está pasando ahí. Probablemente los programas públicos no están bien, han perdido capacidad de focalización, no lo sé, no me atrevería a decir, pero es un problema que uno no se puede tapar los ojos frente a eso. 3 millones de personas. Sí. Vamos a dejar instalada esa pregunta, pero los quiero invitar a un último ejercicio que es la marca de Hélice. El objetivo de invitar a personas de la academia, personas del mundo público y personas del mundo privado es que interactúen y generen soluciones. Por lo tanto, pensando que ustedes en realidad representan esos lugares de la constitución social, ¿qué pedirían desde la academia, desde el mundo público, desde el mundo privado a los otros para que se mueva la hélice y para que avancemos en la solución de estos problemas? ¿Quién quiere partir? ¿Parto yo? Sí, pero no hay engaño. Bueno, yo pediría al mundo público fundamentalmente propiciar incentivos, acelerar tramitaciones legislativas, acelerar gestión de políticas públicas, ejecutar estrategias. Tenemos la Estrategia Nacional también de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que esa ya existe hace rato. Ejecutarla, concretarla, medirla, creo que eso es fundamental. Evidentemente a los privados generar un compromiso, tú lo decías muy bien, no todo tiene que ver con la eficiencia económica, también hay otros tipos de eficiencia, el impacto social que genera el no botar un alimento. Y creo que ahí tiene que haber un compromiso desde el punto de vista de la sostenibilidad, del impacto y de lo que proyecta ese privado en la sociedad, el compromiso que puede tener. Yo creo que ahí hay dos grandes actores que podrían generar compromiso importante. Sí, yo creo que bueno, con la sociedad civil y el mundo privado, el poder trabajar colaborativamente, ir construyendo como soluciones conjuntas que nos permitan, desde la lógica del sector público y con todas las limitantes que tenemos, avanzar, pero en un trabajo colaborativo.
Y con la academia creo que tenemos que fortalecer los vínculos y toda la información, la investigación que se desarrolla, que de alguna forma podamos ir usándolo también para la elaboración de propuestas de política pública. Creo que nos falta ahí un vínculo como para, por ejemplo, esto de cómo abordamos el tema del tiempo en relación a los desperdicios de alimentos, sí. Y eso se puede plasmar en algún tipo de política pública. ¿Gustavo? Yo quisiera poner el énfasis en los niños, ¿ya? Porque me preocupa el tema de la obesidad infantil, porque eso tiene muchos costos para las personas y para el país. Y entonces no quisiera decir, está todo mal porque el país ha hecho muchas cosas y se ha avanzado, pero hay mucho más todavía por hacer. Se van a acordar los sellos, se van a acordar de que no pueden vender dulces afuera de los colegios, que ya no pueden hacer comerciales en la tele con monitos que hacen comer ultraprocesados. O sea, se han hecho muchas cosas, pero todavía hay que hacer mucho más. Yo pondría, y no quiero sonar como pontificando, pero se me ocurren algunas, ¿no? Porque no las sé todas las cosas que hay que hacer, pero por ejemplo, devolver la educación física en el colegio me parece una buena idea, y de lo que hemos hablado hoy día, de educación en nutrición, debiera ser parte más sólida en el currículum educacional. Les quiero agradecer a los tres por haber participado de este programa y que ojalá que de aquí surjan reuniones e intercambios que son... A ti ya te dejaron la petición clara, Gustavo, así que hay que ponerse a trabajar. La idea es que estas instancias modelen el diálogo público, pero también ofrezcan alternativas y caminos para soluciones a temas complejos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. A todos ustedes igual les quedó un poncho, que nos lo tenemos que poner humanamente a escala individual, uno que tiene que ver con la educación de nuestra propia, o la reeducación de nuestra propia familia, la revisión o la pregunta en torno a nuestras propias conductas, y definitivamente las exigencias que podemos hacer a los sistemas de los que participamos. ¿Cómo se aborda el problema de la alimentación en los colegios en los que están nuestros hijos, por ejemplo? ¿Sabemos si se están nutriendo bien o no? Si hay buenas decisiones tomadas y de qué manera, por ejemplo, se incorporan estos elementos que hemos planteado. El rol de los ciudadanos sigue siendo uno muy relevante, y es por eso que es tan importante estar informado y participar de estas discusiones. Gracias por estar en Hélice y nos encontramos en el siguiente capítulo.